Reciban un afectuoso saludo. Antes que todo, quisiera agradecer la amable invitación del rector Víctor Schuffenegger y a todo su equipo organizador. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes y poder compartir algunas reflexiones respecto de las tecnologías disruptivas y cómo están influyendo en una modificación de la cultura y cómo esto implican desafíos nuevos e inéditos en educación. Quisiera colocar la precaución que da la complejidad y amplitud de los temas. Voy a algunos a darlos por conocidos y solamente compartiré algunos antecedentes a manera de inventario y me detendré en aspectos que considero relevantes reflexionar con mayor profundidad para no abusar del tiempo de todos ustedes. He organizado la conferencia en cuatro aspectos. Uno, un análisis del contexto de transición cultural disruptiva. Creo que respecto de esto, en una ocasión anterior en que estuve con ustedes, analizamos una primera parte. Obviamente, en el transcurso de los años esto ha ido complejizándose, así es que es necesario analizar con un poco más de detalle estos aspectos. También eh, un poco visualizar hacia dónde van las tendencias de la transformación social y cultural, cuestión que no alcanzaremos a profundizar porque es demasiado complejo y amplio, pero tendremos una visión respecto de esto, panorámica. Y lo que me interesa mayormente, y espero que a ustedes también, cuáles son los principales desafíos en educación, donde quisiera detenerme un poco más. Y posterior a eso estaré abierto a un diálogo, preguntas y comentarios que ustedes estimen necesarios. El contexto de transición cultural disruptiva. ¿Por qué le llamamos transición cultural? Porque en realidad la cultura cambia cuando cambia la forma de ser inteligente del ser humano. Hominio, Homo habilis, Homo sapiens sapiens. Es decir, cuando va cambiando la forma en cómo el hombre resuelve sus problemas, cambia su cultura. Pero como todavía tenemos mucha indefinición respecto del futuro y no sabemos hacia dónde vamos, eso hace que estemos en una etapa de transición, una etapa de búsqueda. Y por lo tanto, las tecnologías disruptivas están siendo factores preponderantes en esa transformación. Obviamente no son los únicos, pero sí hay que preguntarse en qué consiste esta transición cultural disruptiva. Lo primero que tenemos que tener claro es que la disrupción tecnológica implica un avance de la ciencia y la tecnología que está provocando cambios muy bruscos y drásticos. Se calcula que este proceso que ya viene del siglo pasado, con las tecnologías de información y comunicación, el primer paso tecnológico inédito en la historia de la humanidad se demoró 70 años en masificarse. Lo de ahora en 2 décadas, en un proceso que ya está en desarrollo, la fisonomía del mundo va a cambiar drásticamente. Y por lo tanto, estamos enfrentados a nuevas formas de vida, a nuevas formas de comportamiento de los seres humanos, de las relaciones sociales y culturales, nuevas formas de trabajo, disrupción laboral, sin duda. Entonces, hay una serie de tecnologías que tenemos que dar cuenta de ellas. Por ejemplo, la de Big Data, todo lo que es el manejo masivo de datos, que evidentemente la capacidad de la inteligencia humana no logra tener la rapidez y la eficacia suficiente. Coffignon llamaba eficacia en la acción, un cibernético del siglo pasado, por allá por la década del 60. La Big Data, el manejo masivo de datos, es una forma disruptiva de instalar en la cultura algo que no existió nunca en la historia de la humanidad y que obviamente impacta en todas las formas de vida. La nanotecnología, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la microminiaturización, con el poder utilizar aplicaciones de robótica, de formas de vida artificial que van a afectar la vida biológica positivamente, esperamos, son tecnologías que modifican lo que estábamos acostumbrados a vivir hasta hace unas décadas. La biotecnología, por ejemplo, con la biología sintética, la ingeniería de tejidos, los laboratorios de sistemas complejos,
está permitiendo el reemplazo de órganos vitales y sin duda que esto va a provocar una demanda social para el futuro muy importante, porque quien tenga acceso a la tecnología va a poder aumentar sus expectativas de vida, por ejemplo. Se calcula que en las próximas 2 décadas podría aumentar la expectativa de vida del ser humano de 150 a 200 años. Pero quienes podrán acceder a esa tecnología es un gran desafío. Ahí hay una utopía de la salud para un nuevo ciclo vital de la vida. La robotización, que es la reproducción artificial del movimiento, los sistemas autómatas, los androides, los cyborgs, que están reemplazando muchas funciones que desarrollábamos los seres humanos y con mucha más eficacia, por supuesto. La realidad aumentada, que permite reproducir en espacios digitales manifestaciones de la realidad objetiva para poder eh, simular y reproducir todas las veces que necesitemos alguna situación. Las redes neuronales artificiales que están permitiendo que los sistemas inteligentes conversen entre sí y sean capaces de ser inteligentes. El procesamiento natural del lenguaje que cada vez nos permite usar formas de comunicación automatizadas mucho más dúctiles. La salud digital, con la telemedicina, la telesalud, la odontología digital, la informática médica, son sistemas revolucionarios que están cambiando las posibilidades de salud pública de una manera muy importante. El cloud computer, esto que ustedes conocen como la nube, es decir, la posibilidad que tenemos de un almacenamiento de datos en espacios que no conocemos, pero que nos permiten tener muchos datos en un sistema que se supone que tiene niveles de seguridad importantes y que nos permite acceder a ellos las veces que necesitemos y almacenar la cantidad de datos que necesitemos. Y así hay una serie de otras tecnologías que por razones de tiempo no podemos entrar a analizar en detalle, pero que podemos nombrarlas. El Internet de las cosas, esto de los relojes inteligentes, por ejemplo, el Internet de las personas, el metaverso, los vehículos autónomos, el mercado digital, la impresión 3D, las tecnologías 4D, la domótica, que es la tecnología en el hogar, la seguridad de las cosas, la ciberseguridad, la industria 4.0 con toda la automatización de los sistemas de producción y los servicios, etcétera. Y por supuesto, eh, tratamos al final la inteligencia artificial, tanto la general como la generativa, porque es una tecnología disruptiva transversal que viene hace mucho tiempo, ¿ah? Viene de la primera mitad del siglo pasado. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta y eclosionó con esto de ChatGPT y de la posibilidad de un acceso masivo al procesamiento de datos para generar conocimiento nuevo, para manipular datos en forma eficaz de una manera muy vertiginosa y eficaz. Entonces, cuando las máquinas logran hacer cosas de manera mucho más rápida y eficiente que lo que los seres humanos podemos realizar, es porque estamos frente a una tecnología que modifica la fisonomía del mundo. Entonces, la inteligencia artificial general o convencional es una tecnología transversal a otras tecnologías que tiene la capacidad de crear sistemas y funcionar en base a programas que, de acuerdo a la lógica de funcionamiento de ciertos algoritmos, logra administrar datos masivos, lo que se llama la Big Data, y esto le permite imitar y realizar tareas que los seres humanos podríamos hacer, pero de una manera mucho más eficaz, rápida, y por lo tanto optimiza la toma de decisiones sobre esos datos. Eh, Esas aplicaciones pueden estar en la ciencia, en la investigación, en la rutinización de tareas, en la robotización, en las mejoras de la atención médica, como lo dije anteriormente, en avances en educación, que tenemos que preguntarnos cómo sirve esto, en vez de preguntarnos si tenemos que prohibir los celulares en la escuela, que me parece una decisión un poco desconcertante y quizás falta de mayor información epistemológica, curricular, pedagógica, etcétera, para tomar esas decisiones tan eh, poco útiles para las posibilidades del futuro. Y la resolución de problemas globales como el tema de la contaminación, el
cambio climático, etcétera. Es decir, la inteligencia artificial general o convencional está llamada a estas cosas. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Es una rama de la inteligencia artificial que utiliza redes neuronales y estos algoritmos para un aprendizaje automatizado. Y esto permite generar nuevos contenidos de distintos comportamientos, textos, videos, animaciones, etcétera. Y también es capaz de imitar la creatividad humana. Lo que todavía no resuelve el problema de las emociones, que como ustedes saben ya el doctor Pedro Salcedo, él es experto en el tema y les va a ilustrar con mucho más autoridad intelectual y académica que lo que yo podría hacer. Pero en concreto, se trata de crear contenido original y creativo a partir del manejo masivo de datos que ya existen. Entonces se puede generar contenido de alta calidad, eh, se pueden procesar estos datos, obtener conversaciones, imágenes, videos, música y muchas otras aplicaciones. En educación es interesante porque podemos crear unidades didácticas inteligentes, generar contenidos creativos con los estudiantes principalmente, mejorar, optimizar los recursos multimedia, crear condiciones para una enseñanza efectiva centrada en los estudiantes, poder diseñar sistemas de retroalimentación automatizadas, aplicar principios de evaluación inteligente y auténtica, por ejemplo. Son desafíos que tenemos que asumir y que los veremos con más detalle a continuación. ¿Hacia dónde van estas tendencias de transformación social y cultural? Tenemos una humanidad enfrentada a una gran indefinición. Hay muchos intentos por explicar esto. La cultura global, la sociedad moderna, la sociedad del conocimiento, de la información, la sociedad cibernética, la sociedad líquida. Hay teorías epistemológicas como el anarquismo epistemológico, la teoría del caos, la teoría de toma de decisión, hay muchas, el fin de la historia, etc. Pero si pudiéramos encontrar un referente común, es que hoy día la humanidad es tridimensional. La gran diferencia con la modernidad, que era bidimensional, en que el ser humano generaba conocimiento remitido a tiempo y espacio, hoy día incorporamos el ciberespacio, el metaverso, la virtualidad. Entonces tenemos por un lado sujetos singulares que pertenecen a una cultura determinada, con identidad propia, pero también tenemos una cultura escalonada, en donde hay elementos propios de la humanidad, que hay que democratizar sin duda en su acceso, pero están. Por ejemplo, el arte, la ciencia, la misma tecnología, son elementos que son patrimonio de la humanidad. Que hay que generar condiciones para que el acceso sea más democrático es un desafío. Entonces, aquí se trata de evitar quedarnos en la administración de información. Y tenemos que ser capaces de pasar a la gestión del conocimiento. Y hoy día también se habla de la movilidad del conocimiento. Los canadienses inventaron ese concepto, que significa que una vez que tenemos conocimiento disponible, hay que llevarlo a la acción, es decir, tiene que ser aplicable, teórica o empíricamente. Y la forma de gestionar conocimiento es mediar los constructos teóricos o prácticos que realizan nuestros estudiantes por el lenguaje. El lenguaje en sentido epistemológico es cualquier representación abstracta de la realidad, no solamente la lengua natural. La matemática, la geometría, el mismo arte, son lenguajes, la música es un lenguaje. Entonces estamos enfrentados a un problema porque, de acuerdo a Kurzweil, la ley de rendimiento acelerado significa que hay un crecimiento exponencial del conocimiento. Y por lo tanto los seres humanos no somos capaces de manejar todo ese conocimiento. Tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes unas capacidades intelectuales superiores que le permitan, por un lado, administrar la información, que ya no es trivial, es decir, cómo definir criterios para seleccionar información relevante y poder representarla, pero también crear condiciones pedagógicas para que esa información la transforme en un conocimiento. Y por lo tanto, la interacción con la realidad
tanto tangible de las cosas, de los objetos, de las ideas o la realidad virtual, los estudiantes sean capaces de mediatizarla por un lenguaje. Si son capaces de representar ese conocimiento, eso se hace transferible. Y ahí hay conocimiento verdadero. Y se moviliza el conocimiento hacia la acción, hacia una aplicación que puede ser práctica, como puede ser también lúdica, o puede ser intelectual, o puede ser emocional, o puede ser artística, no importa. Pero que hay una expresión de la intelectualidad, de la capacidad cognitiva y de la capacidad reflexiva y crítica de nuestros estudiantes. Otro ejemplo es la salud para un nuevo ciclo vital, telemedicina, telesalud, salud digital, una nueva expectativa de vida, como les decía anteriormente. Estamos enfrentados a profundos cambios en la industria, en la agricultura, en la logística, en el transporte, en la ciudad inteligente, en la disrupción laboral, el reemplazo de la función. En definitiva, a nuevas formas de vida. Mi nieto Sebastián Careaga tuvo la amabilidad de generar este video que les Tecnologías comparto. emergentes o disruptivas facilitan la creación de un marco de innovación que es aprovechado por organizaciones para la creación de nuevos servicios y productos. Entonces, de acuerdo con Vidal, cada tecnología que genera transformaciones intensas en los conocimientos, productos o servicios es una tecnología disruptiva. En el contexto de Latinoamérica hay tecnologías como blockchain, IoT, inteligencia artificial, por otro lado energías alternativas. También hay otras tecnologías como impresión 3D, conducción autónoma, metaverso. Sin lugar a dudas, la realidad aumentada es una de las tecnologías más disruptivas en nuestro rubro hoy y que tienen una proyección y un desarrollo inmenso para adelante. Todo lo que tiene que ver con deep learning, con machine learning, con todo lo que es inteligencia artificial, son todas tecnologías que realmente ayudan a poder interpretar esos datos. Los robots se están volviendo más poderosos y rápidos en la computación. Mejoran el procesamiento de comandos y aplicaciones que funcionen con la inteligencia artificial. La impresión en 3D es una de las tecnologías más prometedoras y de rápido desarrollo con aplicaciones de diversas industrias. Surgical Tutor es un software de realidad virtual que permite a los cirujanos recorrer y visualizar cirugías complejas, incluidas las cirugías cerebrales, en realidad virtual antes de tocar al paciente. Esta ciudad tendrá sensor ciudadano, lo que significa que los dispositivos inteligentes de cada habitante como celulares, computadoras o smartwatches serán sensores que enviarán información del clima, la luz, el ruido, la humedad y otros parámetros al centro de cómputo de la ciudad. Educación disruptiva. El término se asocia con aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje que buscan generar espacios de educación completamente diferentes a los tradicionales, valiéndose de recursos digitales y diversas actividades que buscan incentivar en los estudiantes la innovación, el pensamiento crítico y estructurado, la participación activa y la capacidad de análisis y síntesis. Las tecnologías disruptivas. Estas innovaciones han cambiado radicalmente la forma en que vivimos y hacemos negocios. En los momentos más inesperados, la tecnología ha dado saltos gigantes. Bueno, estas son innovaciones capaces de cambiar por completo la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Las tecnologías disruptivas son sencillas, accesibles y a veces conviven con las antiguas hasta que se apoderan completamente del escenario. Piensa en la inteligencia artificial que automatiza procesos y hace nuestras vidas más eficientes. Como ustedes pueden ver, el contexto de transformación drástica está instalado hoy, pero con un potencial de cambio hacia un nuevo tipo de vida para el futuro cercano que implica esta modificación profunda del deber ser del ser humano. Y por lo tanto esto tiene desafíos en educación que tenemos que encarar entre todos. Desafíos que son estratégicos para poder generar condiciones de lo que podríamos denominar una educación disruptiva. Es decir, hay que repensarlo todo. Esa es la invitación. Desde el punto de vista cultural, tenemos que repensar nuestra identidad de un ciudadano singular que vivía remitido principalmente a su cultura de referencia. Hoy día estamos enfrentados en educación a incorporar procesos de transculturación, que significa la transferencia dinámica de una cultura a otra y los elementos propios de la cultura a escala humana, de aculturación, enfrentar de qué manera también perdemos nuestra identidad, o de endoculturación, de qué manera reafirmamos
nuestra identidad. Hay unas dinámicas que todavía no están suficientemente instaladas en la cultura escolar. Y esta tarea no está asumida. Yo no veo cómo esto aparece en el currículum. Hay un desafío epistemológico que ya les anticipé. ¿De qué manera superamos la frontera que existe entre acceder a fuentes de información, a gestionar conocimiento y a movilizar ese conocimiento para la acción? Y aquí lo más importante es tener claro que si nuestros estudiantes son capaces de representar lo que aprenden a través de algún lenguaje, ellos crean condiciones para hacer transferible su conocimiento. Y esto puede ser teórico o práctico. Desde el punto de vista curricular, tenemos que transitar desde un rol del profesor entendido como un filtro cognitivo entre la fuente del conocimiento y el alumno que aprende, es decir, un alumno que aprende lo que el profesor está dispuesto o capacitado para enseñar, a una pedagogía horizontal, autorregulada y autónoma, en donde el profesor y el alumno son cómplices en el conocimiento. Y lo conocido es el punto de partida. Y el conocimiento nuevo, lo por conocer, es el desafío que tienen que desarrollar juntos. No desde la dependencia racionalista académica tradicional, sino que desde la concentración principal en el aprendizaje, es decir, en los procesos que desarrollan los estudiantes. Y esto obviamente implica, en una educación disruptiva, una complementación inteligente de la escuela y del aula tradicional, tiempo y espacio, y la escuela blended learning, es decir, mixta, donde complementamos lo presencial con lo virtual. Y lo virtual no significa solamente plataformas, significa recursos didácticos digitales, significa distribuir el currículum, vincularse con otros profesores y otros estudiantes de otras latitudes del país o en el resto del mundo, y preguntarse qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos haciendo, qué recursos estamos usando, qué podemos compartir, cómo podemos hacer transculturación desde el punto de vista del aprendizaje. Y eso hoy día es perfectamente posible. No tiene grandes complejidades. Se trata de descubrir la riqueza de variedad de posibilidades didácticas digitales y de comunicación y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a gestionar ese conocimiento. Entonces, no podemos quedarnos en el currículum situado de tiempo y espacio, como tampoco se trata de eliminar la escuela o el rol del profesor. Se trata de complementar el currículum situado con el currículum distribuido. Entonces, desde esta formación concentrada en la idea de que hay que ser eficiente en la producción de bienes y servicios, y para eso nos educamos, sin negar esto, que es necesario, hay que enfatizar la formación de ciudadanos y de gestores culturales, gestores de conocimiento. Y eso es un desafío no resuelto. No está todavía instalado de nuestra cultura escolar. En lo pedagógico, hay que modificar los principios pedagógicos sobre los cuales descansamos nuestra forma de enseñar y aprender. Hay que transitar desde una pedagogía excesivamente racionalista, académica, hacia una pedagogía conectivista y de coasociación. Aquí hay que estudiar en profundidad a Siemens, a Prensky, ya no solo de la idea de los nativos y los inmigrantes digitales, sino que cómo se crean condiciones para que los principios pedagógicos del siglo XXI, fíjense que ya estamos llegando a la primera cuarta parte del siglo y todavía no estamos preguntando si podemos o no usar los celulares y se hacen leyes para impedir, cuando en realidad lo que necesitamos es preguntarnos para qué, con qué contenido, usos y fines usamos las tecnologías, los celulares, los computadores, la inteligencia artificial. Entonces, la autonomía del aprendizaje, el sentido de lo que se aprende, la capacidad de reflexión, la comunicación efectiva, la metacognición, el de preguntarse qué, cómo y por qué aprendo y para qué se aprende. La pedagogía emergente, darle importancia a lo que los estudiantes hacen. La creatividad, la innovación, el emprendimiento y el uso de las tecnologías para apoyar estos principios implican un cambio profundo, que también es metodológico. Hay que complementar, no quiero decir eliminar, complementar el aprendizaje basado en contenido, competencia y logro con un aprendizaje basado en habilidades para el siglo XXI.
pensamiento crítico, creatividad, interacción intercultural, alfabetización digital, habilidades de comunicación, fomento de la motivación y del aprendizaje independiente, autónomo, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, el desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo, el focalizarnos en el aprendizaje más que en la enseñanza, en la integración de las disciplinas y no la fragmentación del conocimiento, en desarrollar la capacidad de ver la realidad como una realidad compleja, tanto de las ideas como de las cosas, la capacidad de adaptar lo aprendido al contexto en el cual se vive, la capacidad de transferir a través del lenguaje lo aprendido y, por derivación, las habilidades para la vida personal y profesional, flexibilidad, adaptabilidad, iniciativa, relación social, etc. Pareciera que estos elementos podrían estar teóricamente declarados en el currículum, pero no lo vemos tan claramente en las prácticas pedagógicas y en nuestras propias metodologías. Desde el punto de vista didáctico, yo diría, quizás lo principal es la construcción colaborativa de la didáctica a partir del desarrollo de las iniciativas de los propios estudiantes, con los estudiantes del grupo al que pertenecen o con estudiantes de otras latitudes mediados por las tecnologías. De una didáctica desde la enseñanza que realizamos los profesores a una construcción colaborativa de la didáctica generada por los propios estudiantes desde su autonomía, desde la autorregulación de los aprendizajes. Me van a decir que esto es una idealización, que es difícil hacerlo con 40 alumnos o más. No, se puede. Cuando uno abre espacios de libertad, los estudiantes los copan y son muy creativos. Hay que atreverse, probarlo, hacerlo y principalmente distribuir el currículum. Un aprendizaje combinado de lo formal y lo informal, de la comunicación con el otro que está en otra latitud, que tiene otras experiencias, que mira desde otras culturas, pero que está enfrentado a los mismos problemas y con los cuales se puede compartir. Desde el punto de vista evaluativo, todos sabemos que si cambiamos la forma de enseñar y de aprender, tenemos que modificar las formas de evaluar. Y yo diría lo más importante es transitar desde una evaluación centrada en las calificaciones y en la estandarización de las pruebas a una evaluación centrada en los procesos de aprendizaje y en los desempeños de los propios estudiantes. Evaluar sus procesos, sus proyectos, sus problemas, que los estudiantes se autoevalúen, que hagan evaluación auténtica, es decir, que aprendan a ser capaces ni de ser autoflagelantes ni autocomplacientes en la evaluación. Al principio existen estas distorsiones, pero una vez que uno instala la capacidad de objetivar la autovaloración del desempeño, tanto como proceso como logro, esto se puede lograr. Lo hemos investigado y se obtienen buenos resultados. Se trata de confiar y de crear vínculos de confianza. Y las tecnologías móviles nos permiten, a través de las plataformas, utilizar una serie de mecanismos automatizados para hacer retroalimentación y seguimiento. También hay un desafío ético y moral. Los valores son permanentes: el valor de la vida, el valor de la verdad, el valor de la justicia, el valor de la ancianidad, el valor de los niños. Y las mores, que son las conductas reñidas tanto por la costumbre o por las normas escritas, en donde lo principal desde el punto de vista de las tecnologías es que tengo la convicción de que las tecnologías son neutras. Son los contenidos, usos y fines para los cuales las utilizamos los que le dan el sentido. Mis alumnos me preguntan siempre, pero profesor, explíquenos cómo funciona esto. Y tengo un ejemplo que es muy sencillo. Un cuchillo sirve para cortar una manzana y para, en una conducta generosa, virtuosa, darle un sentido ético a su uso, o lo puedo usar para matar. Y matar es transgredir un valor permanente que es la vida humana. ¿El cuchillo es bueno o malo? Bueno, eso es lo mismo. Por lo tanto, los niños tienen que protegerse, los jóvenes también, de la misma manera como los enseñábamos a protegerse cuando tenían que cruzar una calle o no tenían que recibir un dulce de un desconocido. Pero ahora en el mundo virtual. Y para eso también hay sistemas de control parental, etc. Entonces, estamos enfrentados al desafío de nuevos paradigmas para una educación disruptiva. Desde la fragmentación del conocimiento moderno que heredamos, esta hiperespecialización, hacia una integración de saberes
y una comprensión compleja de la realidad. Desde el oportunismo tecnológico de usar las tecnologías como están, sin un proceso de construcción reflexiva de conocimiento tecnológico, que implica la habitación de los espacios artificiales creados por el hombre, basado en una ética de los contenidos, usos y fines. Hay que ser capaz de crear condiciones pedagógicas para que esto ocurra en nuestras escuelas. Desde un aprendizaje dependiente a un aprendizaje autónomo, divergente y creativo. Desde un currículum racionalista situado a un currículum cibernético distribuido como complemento. Desde este contexto de disrupción tecnológica necesitamos repensar. Yo creo que en educación repensarlo todo. Plantearnos la necesidad de nuevos paradigmas educativos para un nuevo tipo de hombre, de humanidad, de sociedad y de cultura. Si le interesa profundizar sobre estos temas, tenemos artículos publicados en distintas revistas, tenemos manuales de uso de las tecnologías, manuales de uso pedagógico, modelos de referencia, capítulos de libros y libros que ponemos a su disposición. Y esta misma presentación queda disponible para que los organizadores las puedan distribuir para ustedes para su uso pedagógico como los crean conveniente. Les agradezco su atención, quedo plenamente disponible para las preguntas y comentarios que ustedes consideren. Es una interesante pregunta. Buenas tardes, un agrado estar acá. Se suponía que no iba a estar en este lugar hoy día, pero tuve la oportunidad de venir. Y la verdad es que hago una trampa siempre. Me he dado cuenta que ha resultado preparar una cápsula con calma en la casa, ahí meditada y ajustada al tiempo disponible, y después conversar. Así que fue un poco una combinación de ambas cosas. La pregunta es muy interesante porque en realidad hay una convicción que tiene que ver con algo sociológico. Y es que los sociólogos de la educación plantean que los sistemas educativos son una reproducción de la sociedad y de la cultura. Bourdieu, Bernstein plantean que la reproducción social y la reproducción cultural se da en la escuela. Por lo tanto, para que cambie la escuela, entendida como institución educativa en general, tiene que cambiar la sociedad. La escuela es un reflejo de la sociedad. Las contradicciones de la sociedad están dentro de la escuela. Entonces, mientras haya contradicciones sociales, mientras haya indefiniciones sociales y culturales respecto del rol de las tecnologías en educación, mientras haya coincidencia entre los ministros de educación, como estaba ocurriendo antes de la pandemia, entre Francia y Chile, por ejemplo, donde querían hacer leyes para impedir el uso de las tecnologías en el aula, y aquí en Chile ahora se está legislando para que eso ocurra, mientras existan esas indefiniciones, porque hay una incomprensión sobre estos procesos, no van a haber cambios profundos. Y en realidad, los cambios en educación son generacionales. Por lo tanto, hay un sentido de urgencia porque hay que aprovechar todo este material y estas posibilidades de vincular lo que planteaba el doctor Pedro Salcedo, la inteligencia artificial con la inteligencia biológica. Es lo que Kurzweil llama la nueva singularidad. Es decir, estamos frente a un nuevo tipo de inteligencia humana que está potenciada por la inteligencia artificial. Pero mientras no aprovechemos eso en educación, la educación va a seguir a la saga del desarrollo científico-tecnológico. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por intentar desde ahora introducir gradualmente estos cambios. Esto al principio, debo confesarle, a mí me angustiaba mucho. Yo comencé con Pedro en esto de las tecnologías en la década del 90. Participamos durante más de una década en el proyecto Enlace, llevando tecnología a las escuelas. Y nos decían, pero ¿por qué ustedes llevan tecnología si hay urgencias? Hay que mejorar la alimentación, hay que arreglar los baños de las escuelas. Pero nosotros entendíamos que era una forma de hacer también justicia social. ¿Por qué íbamos a impedir que la tecnología llegara al sistema educativo? Tuvimos más de una década trabajando ahí, por eso que confundí a Pedro Hepp, que era nuestro líder nacional que conducía el proceso, con mi querido amigo Pedro Salcedo. Entonces, yo creo que tiene que haber un sentido de urgencia, pero no de angustia, y permitir que estos procesos se den. La única diferencia es que, como decía, la revolución informática se demoró 70 años en masificarse. La disrupción tecnológica en las próximas 2 décadas lo va a cambiar todo. Entonces tenemos que tomarnos en serio esto. Tenemos que repensar
toda la educación, nos guste o no nos guste. Y los principales aliados de esto son los propios estudiantes. Yo creo que hay que aumentar nuestra confianza, hay que crear vínculos de confianza con ellos. Y es como los niños. Si a los niños no les damos espacios de libertad, nunca van a aprender a ser libres. Los estudiantes es lo mismo. Si no les damos espacio para que sean creativos, innovadores, emprendedores, nunca van a aprender a hacerlo. Hay que abrir los espacios y confiar en ellos. Creo que esa es la fórmula, pero el cambio es gradual. No tenemos alternativa. Doctor, y Andrea de Talcahuano pregunta, ¿cómo incorporar las tecnologías disruptivas en educación sin que se corra el riesgo de aumentar las brechas sociales, considerando las desigualdades e inequidades que actualmente existen? Bueno, de alguna manera lo dije en la presentación. No es solamente en educación las nuevas brechas y las nuevas tensiones sociales. Ponía el ejemplo de la salud. En las próximas 2 décadas va a aumentar mucho la expectativa de vida. Pero ¿quiénes van a vivir más? Los que tengan dinero para hacerse un trasplante. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, si ustedes tuviesen que hacerse hoy día una endoscopía o una colonoscopía, que es muy invasiva, hay microchips que están disponibles hoy día en el sanatorio alemán? Pero si usted se quiere hacer ese examen, vale $1 millón. Y si se hace el otro, tiene el costo normal. Eso es lo mismo en educación. Si tenemos el acceso a las fuentes de información y de conocimiento, mejora la educación. Pero es un tema estructural, tiene que ver con políticas educacionales. Y mientras la política esté extraviada y esté tratando de legislar para impedir el uso de las tecnologías, tenemos un problema estructural, serio. Ahora, estos procesos hay que vivirlos, son parte de esta transición. Por eso que le llamamos transición cultural, porque la cultura no ha cambiado, pero está cambiando muy rápidamente. Y la educación se puede quedar a la saga. Ese es el gran drama. Doctor Cariaga, le agradecemos la conferencia Tecnologías Disruptivas, Transición Cultural y Desafío en Educación. Un aplauso para nuestro doctor.